Arriba los corazones, hoy estamos con Bernardo. Bernardo, bienvenido, te agradezco muchísimo que hayas aceptado pues nuestra invitación de acompañarnos en el día de hoy y pues tienes una historia de conversión tumbativa. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que vinieras a contarnos un poco lo que ha sido tu camino, tu experiencia con el Señor y pues todas las cosas que te han ido ocurriendo, ¿no? Y me encantaría que compartieras esa historia con nosotros. Has aceptado y pues no podemos más que agradecerte y súper ansiosos de escuchar pues tu testimonio, ¿no? Muchísimas gracias, es un honor, Samuel. Gracias por la invitación. Bueno, pues en el día de hoy, como decía, exploraremos entonces un poco pues lo que ha sido tu vida. Yo no sé si de pequeño fuiste bautizado católico o no, si tuviste una familia creyente o no. Lo cierto es que la vida te ha ido por muchos sitios y al final pues has acabado en casa, ¿no? Y nos gustaría saber un poco cómo fue todo eso. Pues de niño no era, mi familia no era católica ni cristiana. Bueno, mis papás, solo mi abuelita era católica. Y bueno, ahí fue mi acercamiento pues a Dios, ¿no? Como mi abuelita siempre me hablaba de Jesús y fui creciendo y pues oraba y pedía a Dios en la noche y sabía que Él respondía, ¿no? Y después fui creciendo y pasé como en mi infancia, juventud, etcétera. Bueno, sí, como los primeros 12 años de mi vida, como muchas cosas, ¿no? Conflictos con el tema del rechazo, o sea, sentía que como todas las figuras masculinas en mi vida, papá, hermanos, amigos, me como que me veían como diferente, como si no fuera parte de ellos, o sea, como que yo era raro, como el raro, eh, en el sentido de que era como un poco más de que me gustaba el arte, no me gustaba el deporte, era más sensible o más emocional y de que me tomaba todo como muy en serio, de que, no sé, me decían una broma y yo me la tomaba como en serio y me afectaba, ¿no? Pero era como, no tenía esa coraza de que yo veía que otros sí tenían, ¿no? Como al aguantar burlas o al llevarse así como pesado o golpearse o así, yo no era de ese tipo. Entonces, como que mi papá, como le gustaba mucho el deporte y el fútbol y el golf y todo eso, pues como que no encontraba forma de conectar con él, pues porque él era pues la única forma en la que él quería como hacer cosas divertidas era pues solo como en deporte, ¿no? O en sus amigos, con sus amigos o en ya sabes. Entonces, pues yo me acercaba muchísimo más a mi mamá y era como mi papá me molestaba por eso, ¿no? De que me decía, tienes mamitis y no sé, y luego mi hermano como que se burlaba mucho de mí. O sea, digo, ahorita me llevo bien con todos ellos, pero pues éramos muy jóvenes. Mi hermano tiene como unos 8 años más que yo, pero pues digamos que en nuestra infancia, pues sí, él me molestaba mucho. Entonces, igual y en una persona diferente, igual y no pasa nada, pero conmigo no sé si yo era muy sensible o qué pasa, pero como que sí me sentía como un bicho raro, como que no era hombre, como que no me sentía hombre ni como que me sentía así de que no sé qué soy. Y todos en la escuela me llamaban como niña y me molestaban y se burlaban, etcétera. Y luego tuve muchos problemas como para tener amigos, digamos que en la escuela pues también, ¿no? De repente en recreo, cosas así, pues no tenía con quién jugar. Y luego ya después conocía amigas, ¿no? Pero pues eran puras mujeres porque eran como las únicas que no jugaban fútbol, ¿no? Y así, ¿no? Como que me fui sintiendo diferente, raro, me molestaban, me llamaban pues raro, mujer, niña, de todo tipo de cosas. Y al final, una vez una persona cercana a mí, como a los 12,
me mostró contenido explícito en internet, como a los 11 yo creo. Y pues era de mujeres, ¿no? Desnudas y todo eso. Y entonces como que eso me abrió como todo un mundo de, el contenido explícito y todo eso que yo no tenía idea, pero a partir de eso, o sea, o sea, me volví como súper adicto a buscar y a buscar contenido en internet y todo eso, desde los 11 por ahí. Y después de eso, me di cuenta que en el contenido que veía me atraían los hombres y no las mujeres. O sea, me atraía muchísimo más ver al hombre que a la mujer y estuve como en negación por un año o dos, o sea, por 11 12 años. Realmente no entiendes qué te pasa, ¿no? Es como, no sabes qué onda, pero pues en la escuela me seguían moleste y moleste y moleste. Y ya llegó un punto que yo dije, no, sí, soy homosexual. O sea, es cierto todo lo que dicen, sí, soy así y ya está, ¿no? Y fue como que yo lo acepté y después de eso se me hace bien raro porque es como que yo tenía esta idea de, o sea, yo siempre, no sé si de repente desde niño he tenido estos pensamientos de que yo debo de defenderme a mí mismo, o sea, de que ya no me importa, o sea, si se van a burlar de mí, pues ya que se burlen, pero no voy a traicionarme a mí mismo, ¿no? En ese sentido de que tengo que ser auténtico y tengo que ser quien soy, y el amor propio y no sé qué cosas. Bueno, no sé, de hecho lo saqué un poco de una película de Chucky que decía, Chucky decía que, que no tenemos a nadie, no sé, fue una frase así random en el video que decía, no tenemos a nadie en este mundo, solo te tienes a ti mismo. O sea, no tienes a nadie en el mundo, solo te tienes a ti y ya. Y no puedes confiar en nadie, solo en ti mismo, ¿no? Y ese es como el eh, clases de autoestima por Chucky. Para los españoles, Chucky. A Chucky. Sí, no, no sé, o sea, de que yo crecí sí con mucho esta idea de que yo me tengo que amar a mí mismo, me tengo que defender. Entonces, después de los 12 13 empezaba a hacer preguntas, por ejemplo, a mi abuelita, o mis papás empezaron a ir a una iglesia evangélica porque una amiga suya los empezó a invitar, pero pues, mis papás solo iban como por socializar y me llevaban y ahí también más o menos abrí la Biblia. Entonces ya tenía mi vida de oración desde niño, sentía la presencia de Dios, sabía que me respondía y oraba en las noches como en secreto, ¿no? Y luego le decía a mi abuelita, ¿no? Como le hablaba de Dios o ella me contaba de Dios. Eh, ¿Y qué más? Este, fui creciendo y me di cuenta, ¿no? De esta parte de la atracción al mismo sexo. Y entonces le empecé a preguntar, por ejemplo, a mi abuelita, así de qué pasa si dos hombres se casan. Y ella me dijo, se van al infierno. O sea, ella me lo dijo, pues, normal, ¿no? O sea, como muy tierna, pero nada más me dijo, pues se van al infierno. O sea, no me lo dijo grosero ni nada. Solo Hombre, me dijo, hombre, que es muy directo, ¿no? A lo mejor. sí, 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 o sea, no sé, yo pues siendo niño, estando discerniendo, no sé cómo se dice, en discernimiento, ella me dice eso y yo digo, ok, y luego voy como con la iglesia evangélica y hay como un, hubo como un escándalo de un pastor que engañó a su esposa y entonces todos estaban como que en el chisme y me acuerdo que estaban como todos así en circulito y ahí estaban pues como condenando pues el adulterio y la inmoralidad sexual y todo eso y hablando de esta persona que engañó a su esposa. Y no sé cómo, o sea, entendí que pues era grave, o sea, y también entendí, y entonces también, o sea, un hombre que está con otro hombre también, ¿no? Aplica lo mismo. Y y ya entonces dije, bueno, entonces ese Dios no es real. O bueno, no es que no sea real, o sea, sí, yo sentía el amor de Dios, pero decía,
Entonces ese no es el Dios con el que yo estoy hablando. O sea, el Dios que yo conozco, siento su amor, pero este Dios que ellos predican ya me condenó al infierno, entonces ese no es el Dios verdadero. Entonces yo, o sea, fíjate cómo somos o sea, de que una, o sea, pues esa no era la respuesta la respuesta completa de la atracción al mismo sexo y de los planes de Dios y todo eso, no simplemente era, no me supieron explicar y pues yo dije, ya me condenó, o sea, pero ¿cómo si yo siento ese amor, no? Y fui creciendo y de repente yo dije, no, o sea, yo solo me tengo a mí mismo y yo me voy a aceptar y no sé qué. Y entonces desde los 13 14 por ahí, pues empezaba como empecé a tener, tuve un novio, empecé a hablar con un chavo ahí, que era más grande que yo, tenía, yo creo, no sé, 4 años más que yo. Y empezamos a salir y me enamoré y luego él al final como que me dijo que solo me estaba usando para engañar, para olvidarse de su ex. Y entonces, pues a los 13 yo estaba súper enamorado, así horrible de él. Y pues cuando me dijo eso, pues obviamente, pues me quebré así horrible. Fue un momento muy fuerte para mí porque yo estaba empezando pues a ir a México con mi mejor amiga. Porque, o sea, yo vivo en Puebla, que es una ciudad aquí en México, y a 2 horas está Ciudad de México. Y en Ciudad de México, pues hay una zona que es LGBT, que se llama Zona Rosa, y ahí es como todos los clubs de LGBT, todos los antros LGBT. En Puebla, pues no hay mucho de eso. Entonces me iba a quedar con ella y ella también estaba como, ella, o sea, yo le dije como de, creo que soy gay y ella me dijo, yo soy bisexual. Y ya, entonces íbamos como o sea, a los 13 14 nos íbamos a estas tardeadas como en Zona Rosa a conocer personas. Ah, porque, ajá, cuando esta persona me rompió, yo me volví casi como adicto a ir a estos lugares LGBT y empezar a tratar de que la gente, los hombres, me hicieran caso. Y es súper raro porque yo siento que, o sea, por ejemplo, yo no recibí amor ni afecto del hombre como en una amistad normal de niño, ¿no? O sea, yo no conocía cómo era una amistad normal. Y lo que creo, o sea, lo que después entendí cuando volví a Dios y fue mi conversión, lo que entendí fue que pues lo que yo estaba buscando era amor, pero lo estaba tratando de conseguir a través de la lujuria. Y lo que yo estaba buscando también era atención y afecto, pero lo estaba buscando de forma desordenada, porque pues todos estamos, digamos que corrompidos, nuestros deseos cuando están fuera de la voluntad de Dios, pues están corrompidos, ¿no? Están alejados de la voluntad de Dios eh, y nos llevan a la muerte, que es lo opuesto, ¿no? Que es Dios es la vida. Y bueno, evidentemente eso, o sea, de eso me empecé a dar cuenta, ¿no? O sea, este chavo me traiciona, mi corazón se rompe y empiezo a ir a estos lugares LGBT a buscar gente que me hiciera caso, que me encontrara atractivo y que quisiera besarse conmigo. Pero una pregunta, Bernardo, ¿siendo tú menor de edad, te dejaban entrar en estos lugares o...? Es que eran tardeadas, había tardeadas y eran sin alcohol. Y Mm, entonces eran en la tarde, pero podían entrar menores de 18 y no había alcohol, entonces era como una fiesta de personas, ya, ¿no? ya, Pero ya, ya. todos eran LGBT. Y luego en la noche se convertía en antro. Entonces yo a veces me metía en la tardeada y me quedaba hasta en la noche que se convertía en antro y ya entonces yo estaba adentro y nadie se daba cuenta. Mm. O sea, lo cual pues bien mal, ¿no? Porque, o sea, yo tenía 14, o sea, sí, 13, 14 y yo estaba ahí. Y y muchos amigos también iban ahí conmigo y tomábamos y de todo.
Y Este, dos preguntas, ¿no? Para ir más o menos siguiendo el hilo. Y tú en este momento ya, digamos, habías decidido pues que Dios no te quiere condenar y entonces dejaste de ir a la iglesia evangélica a la que ibas o seguías yendo. Eh, mi y la otra, y hermano, la otra, y la otra pregunta sería si no era peligroso como menor de edad de estar en esos lugares, si no era peligroso, si alguna persona no intentó pues hacer algo en contra de tu voluntad o algo por el estilo. sí, peligroso, sí, sí era, obviamente, ¿no? O sea, una vez sí, bueno, empecé a notar, ¿no? Que los señores muy grandes como que de repente se me acercaban y querían hablar conmigo y yo les decía así como, no, 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 y ya me iba, ¿no? Pero sí, de repente empezaba a notar estas parejas de chavitos con señores muy grandes y yo decía, o sea, yo me enojaba porque decía, esos están abusando de ellos, ¿no? O sea, porque para mí era evidente y yo no, o sea, yo a lo mejor con personas de mi edad o así, ¿no? Pero no era como, sí veía que iban muchos señores a aprovecharse y pues en ese tiempo no estaba tan fea la inseguridad en México. Ahorita yo creo que está mucho peor. Y sí, sí, sí está peligroso. O sea, incluso para uno mismo, o sea, siendo adulto también es peligroso. Porque te pueden drogar, te pueden, este, secuestrar, o no sé. Está raro. Pero bueno, sí hay mucho, mucho de esas cosas raras. Y de lo de la iglesia, dejamos de ir cuando yo tenía como 12 por ahí, y dejaron de ir mis papás porque mi hermana tenía un novio que estaba dentro de esa iglesia evangélica y el novio pues cortaron y ya no quería verlo, entonces dejaron de ir y ya pues de plano no, ni a la católica ni a la evangélica. Y mi abue se iba sola a misa, pero nadie la acompañaba porque decíamos, ay, qué aburrido, ¿no? Y No había y ya, guitarras eléctricas. ¿eh? Que, claro, es muy aburrido como no hay guitarras eléctricas. Ajá, sí, sí, sí. Sí, no. Pues no entendíamos, ¿no? Para mí ahorita es lo más hermoso del mundo. Mi domingo nadie me lo quita, ¿no? Mi domingo de misa. Pero bueno, sí, ¿qué te iba a decir? Fui creciendo en ese ambiente, o sea, y en la escuela empecé a hacer evidente que pues yo era, pues, gay, ¿no? O sea, que eh, yo creo que todos ya sabían. No, o sea, no, yo no era muy así, muy, muy obvio, pero me valía, o sea, si me preguntaban, o sea, como que empecé a decirle a mis amigos uno por uno. Y de repente, pues mis amigos también me decían que ellos también, o no sé, así era como, bueno, a ver, ¿qué más fue pasando? Ajá, entonces me empecé a dar cuenta que en estos círculos LGBT pues sí, hay gente muy atractiva y todo eso, pero lo único que buscan es tener relaciones y ya, o besarse contigo y ya, o lo que sea, ¿no? O sea, pero no buscan, o sea, yo me empecé a dar cuenta que no, o sea, lo que yo quería, que era como amor y aprecio y todo eso, no estaba ahí porque era lujuria nada más. Y aunque duraras un poco con alguien, era como no, o sea, eh, muy difícil. Y poco a poco me fui como conformando y dije, bueno, pues por lo menos, porque de hecho cuando yo estaba niño, cuando yo era más joven, esto es súper raro, pero no sé si contarlo, pero, eh, o sea, como que yo veía a los chavos, ¿no? De mi escuela y ellos le ponían mucha atención a las mujeres, ¿no? Como a las mujeres que eran atractivas o lo que sea. Y yo quería ser como una mujer para que ellos me hicieran caso a mí, ¿no? O sea, así fue el tipo de, como no sé, sí, como perversión de mi identidad y Bueno, de qué. es una búsqueda de aceptación. Al final,
Todos tenemos eso. No, o sea, quiero decir, no todo el mundo tiene atracción al mismo sexo, pero todo el mundo tiende a cambiar su comportamiento tratando de aceptarse en sus faltas de autoestima. Esto es, esto es muy habitual. Sí, sí, entonces, de hecho, cuando yo estaba como a los 11, 12, me creaba cuentas falsas de mujeres y le escribía a los chavos de la escuela, ¿no? Y los empezaba como a ligar y para que me hicieran, o sea, literal me hacía pasar por una mujer. Y luego, con el tema de LGBT, me di cuenta que hay toda una comunidad de hombres atractivos que me hacen caso y quieren estar conmigo. Entonces fue como, claro, o sea, a mí, aunque quieran solo estar conmigo un rato, me están haciendo caso. Y es lo que yo quería antes, ¿no? Como que me hicieran caso. Y entonces había como en las comunidades LGBT, pues hay lugares donde, espacios donde puedes entrar y puedes tener relaciones con quien quieras. O sea, son cuartos oscuros donde te metes y te besas con quien quieras y pasa lo que sea, o sea, de todo. No hay límites y puedes entrar y estar con 10 personas. O sea, no, nadie te... Y así son los antros, pero con esta sección de cuarto oscuro. Entonces empecé a, o sea, dije, está genial porque ahora yo tenía como ansiedad, tenía, no podía socializar y entonces en estos lugares era como que no tenía que socializar, solo me metía y ya. O sea, no tenía que hablar con la gente ni exponerme al rechazo porque yo era muy sensible al rechazo y en esos lugares era como muy fácil y muy directo y entonces después me presentaron las drogas, la marihuana y sí, nada más eso. Ay, sí, nada más. Y, y pues empecé a hacerlo porque ya lo otro como que ya era común, ya no me emocionaba tanto como antes, entonces empecé como a fumar y eso era como la nueva novedad. Pero sí, lo que te iba a decir es que cuando esta persona me cortó, y cuando me hizo súper muchísimo daño fue cuando empecé a ir más a estos lugares, o sea, fue cuando empecé a ir a estos lugares y fue cuando después busqué las drogas y fue cuando empecé a emborracharme y le llamaba borracho así llorando porque siento que como te rompen el corazón y toda tu vida pues se desmorona, ¿no? Y bueno, ya después fue como las drogas y luego fui creciendo y empezaron los alucinógenos, entonces empecé con LSD, con hongos, con otras cosas como a los 16, 17, ya estaba, Muy joven para todo eso, sí, muy joven. sí, sí, a los 16 ya estaba con LSD en restaurantes así, en la noche drogado con LSD con amigos, ¿no? Y sintiendo que me voy a quedar loco y riéndonos, ¿no? Pero sí pasé experiencias ahí medio feas. Pero según yo no hacía daño y lo justificaba y decía que tenía beneficios para la mente y no sé qué. Después de eso, más o menos, ay, ¿qué fue? No, ¿sabes qué me pasó? Después ya entré en la carrera y me fui a vivir a México. Y ahora ya no vivía en Puebla, ya vivía en México, ya tenía todos los lugares de LGBT así a full, a todo el tiempo que yo quisiera ir. Entonces empecé a ir como 3 veces a la semana a estos lugares y tenía como relaciones, porque empecé también a caer como mucho en la adicción al contenido explícito. Bueno, ya desde niño, pero cuando fui en la universidad fue todavía peor, porque como que llega un punto donde ya no te satisface lo que estás viendo y necesitas como contenido más fuerte y más perverso y más explícito y más oscuro. Y entonces llegó un punto donde yo empecé a como a denigrarme y caer muy bajo y fue en ese periodo de mi vida donde, híjole, sí sentía que me estaba quedando como loco. Porque me drogaba a diario, o sea, con marihuana como 2 veces al día.
como porque estaba deprimido, o sea, en la escuela seguía siendo rechazado y así generalmente. Entonces, para callar mi depresión me drogaba y aparte, pues el contenido explícito y aparte cuando podía me iba a orgías y todo eso, ¿no? Y nada de eso me satisfacía, satisfacía, se dice. Sí, Entonces, ya después fue como que toda esa luz que yo tenía cuando era niño, o sea, esa luz que sentía, los sueños que tenía, la esperanza que tenía, mi relación con Dios, mi relación con mi abuelita, con mi familia, con mis amigos, los pocos amigos que tenía y mi virtud y mis valores y todo eso se fueron. O sea, y llegó un punto donde empecé a ver hacia adentro de mí y solo tenía obscuridad. Y empezaron los pensamientos de, pues, de muerte y de... sí tenía una depresión muy severa y empecé, pues sí, a pensar, o sea, yo vivía nada más para drogarme y para, no sé, o sea, para todo eso, pero no tenía propósito y sí estaba así como de, pues ya, o sea, ya no quiero estar aquí, ¿no? ¿Y qué más? Luego fue la universidad, ajá, o sea, empecé a ir a estos lugares LGBT, pero era como 3 veces a la semana y cuando llegabas te regalaban cervezas, entonces me emborrachaba, tenía relaciones, me drogaba y era como todas las personas que yo pudiera conseguir en un día. O sea, cuando llegaba era como contaba, así de una, dos, tres, cuatro, cinco, así como hasta 10 o más, pero yo no tenía llenadera, o sea, era como, o sea, no había un momento donde yo decía, bueno, ya, ¿no? Ya me voy, o sea, era como que yo me iba hasta que el último momento donde ya me corrían del lugar porque ya eran las 6:30 de la mañana, ya me tenía que ir, ¿no? Pero si había after, yo le seguía, o sea, era como, estaba obsesionado pues, con los hombres y con la lujuria y con todo eso. O sea, era un vicio muy, muy, muy fuerte. Y sí tenía, pues sí, o sea, no relaciones así completas, ¿no? Pero sí era como que, como besarme y estar así, como, ya sabes, como con, no sé, 10 personas o más en la noche y así en un lugar oscuro donde... Y entonces de estos momentos, o sea, yo estuve yendo a estos lugares como por unos 5 años. Y me acuerdo que cuando iba, había momentos donde yo solo me quedaba, o sea, tomaba como 3 cervezas o cuatro y me metía y aparte me drogaba y luego me metía y veía todas las personas dentro de este cuarto oscuro y era eh, como que o sea, lo único, o sea, como que me disasociaba y empezaba a verlo todo como desde otra perspectiva, así de todas estas, son como pedazos de personas como amalgamándose, así como de, no veía personas, veía pedazos de carne y veía gente usándose así a otro, o sea, gente usando, permitiendo que otros los usaran y no eran personas con dignidad, no eran, era solo objetos, pedazos de carne y todos como así. Aparte yo tenía mucho rencor como por todo el rechazo y todo el como bullying, pues tenía mucho rencor hacia el hombre. Entonces yo decía, como el hombre no es digno de respeto, o sea, las mujeres sí, pero los hombres no. Y, o sea, no, yo puedo objetivizar al hombre y no pasa nada, o sea, yo puedo ver al hombre como un objeto y usarlo o dejar que a mí me usen y no pasa nada porque no tenemos ningún valor ni dignidad, porque somos malos, porque el hombre es malo, desde siempre lo he sabido, o eso es lo que yo decía, ¿no? Desde siempre el hombre ha sido agresivo, violento, este, no sé, y decía como que me gustaba o disfrutaba la forma en la que yo podía usar a otras personas y dejar a mí mismo ser usado y bueno,
pero al mismo tiempo seguía con esta esperanza de encontrar el amor, ¿no? Pero mi capacidad de hablar con otra persona y de ligar, por ejemplo, era nula porque como que tenía mucha ansiedad social. Entonces estaba como en un ciclo donde quería una relación estable, pero lo único que yo podía conseguir era ir a este lugar y tener encuentros con 10 personas y ya, ¿no? Y entonces Una por eso pregunta, empecé. Bernardo, una pregunta. ¿Qué porcentaje de personas con atracción al mismo sexo dirías que viven ese estilo de vida? ¿O han estado en algún momento de sus vidas metidos en eso? O sea, No, no sé. es realmente tan común o...? De las personas que he hablado, muchos viven solo en el closet y no le dicen nada a nadie, pero tampoco hacen nada, o sea, no, y si se besaron con alguien ya es como que se sienten así de que ya se van a morir, ¿no? O sea, de que Dios ya los mandó al infierno, ¿no? Y hay otros que, pues igual que yo, o hay otros que peor, o hay otros que tienen una pareja y se casaron con un hombre y solo están con él. O sea, hay muchas formas o casos, o sea, pues sí, del mismo pecado, ¿no? Pero expresado de distintas formas, dependiendo, no, no sé, la persona, sus circunstancias. Lo que yo veía en estos lugares donde yo salía eran, personas que estaban usualmente peor que yo porque no tenían ningún tipo de protección, tenían relaciones así completas con quien sea sin protección, muchos tenían SIDA, no les importaba, ¿qué más? Y se drogaban mucho, pero con cosas más fuertes, como tipo cocaína, poppers y sobre todo cocaína. O sea, usaban mucho. Yo nunca usé cocaína porque yo sabía que era muy adictiva y dije, yo no, ya no quiero otra cosa, ¿no? O sea, ya. Pero Tengo bastante con lo que tengo, ¿no? Ya no voy sí, a ya, meterme en otro problema más. sí, no. Pero sí es muy fuerte porque conocí a muchas personas que son, o sea, eran muy jóvenes, muy atractivos, que se ve que tenían una vida como exitosa, tenían dinero, eran a lo mejor, tenían un trabajo muy bueno y tenían una personalidad muy bonita. Conocí a un chavo muy inteligente, o sea, tenía como todo en su vida, pero era adicto a la cocaína y era adicto a estos lugares y no sé, yo decía, qué desperdicio de vida, ¿no? Porque, no sé, o sea, obviamente es muy feo, o sea, conozco gente que se ha muerto, o sea, padres de amigos o cosas así, de adicción a cocaína o al alcohol o de SIDA. Bueno, conozco muchos con SIDA, pero no, ahí ya hay más como tratamientos, pero también sí se deprimen mucho cuando se enteran y son muchas cosas muy, muy feas. Sí, depende. Pero la mayoría, yo diría que la mayoría vive, o sea, como sin decirlo a nadie. O sea, los cristianos o católicos, la mayoría es como que no le dicen a nadie, nunca, nunca lo hacen, nunca dicen nada, pero a lo mejor consumen pornografía, o a lo mejor lo hacen, pero a veces o escondidas, o de que tienen a un novio por ahí escondido, no sé, pero no es así, no podría decir que todos así son igual. Mm. Pero sí, es un problema muy, 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 muy común. Y creo No, que pero hay, me refería más en el mundo en general, el mundo secular, no gente cristiana o sino, o sea, quería entender un poco hasta qué punto es algo común. Porque claro, a día de hoy, digamos, como la sociedad lo impulsa tanto, pues cada vez hay más sitios donde hay este tipo de antros o este tipo de lugares que va mucha gente, algunos son famosos. Aquí en España, pues hay varias ciudades donde hay barrios enteros que son de eso. Entonces, yo no sé hasta qué punto, digamos, eso es eh, tan común. sí es muy común. Las marchas LGBT se llena la ciudad así de Mm. personas con banderas y todo eso. O sea, es mucho más común de lo que creemos.
Y también en estos lugares donde yo iba, muchas veces veía gente famosa o así como que salían en la tele o no sé, pues sí, o sea, personas que tú ves en la calle normales como la mayoría, bueno, no sé si, y es, pues sí es, o sea, sí es muy, muy generalizado. Sí es muy popular. Y estos lugares son muy populares. Este, y bueno, decía del tema de muchos cristianos porque lo que yo me refería es que pues hay mucha gente que no está recibiendo la ayuda necesaria, a lo mejor vive con dudas, pero no lo puede contar a nadie y piensa que ya de por sí el simple hecho de tener la atracción al mismo sexo significa que Dios ya los condenó, que es lo que yo pensaba. Y o pueden vivir en la escrupulosidad o en el, no sé, como que siento que hay mucha falta de hablar de este tema también, ¿no? Porque hay mucha gente que vive con estos temas, pero no le puede contar a nadie por miedo, por temor a que los juzguen o no sé. Entonces sí es. Y aparte, muchos católicos y cristianos que no saben qué responder cuando alguien les dice eso, ¿no? Como, oye, tengo atracción al mismo sexo y dicen, pues, ¿qué le digo, no? O sea, o Dios te ama o ya te condenó, ¿no? Entonces no hay como un balance entre... Pero bueno, eh, adelantándome un poco, bueno, después de eso me fui a vivir a la selva, entré en rituales, entré en astrología, peyote, casi me quedo loco, entendí que existen poderes oscuros como demonios, porque participé en internet, había como una página donde metías tus datos y te daban tu carta natal, era como un sistema que te daba tu carta natal astrológica y yo lo metí, no era una persona, era una máquina y me dijo toda mi vida, me dijo la vida de mi papá, de mi hermana, o sea, como así literal, muchas cosas muy específicas, muy específicas, que no eran coincidencia. Y me dio muchas cosas así, pero después me dijo, te vas a suicidar, ¿no? Y va a ocurrir una tragedia en tu familia y así. O sea, como que mezclaba cosas que son verdaderas con otras semillitas de veneno de, ay, y no sé, te vas a suicidar y no sé qué. Y entonces después de eso empecé a tener pensamientos de muerte, pero diario, y empecé a tener estas visiones de que yo me quitaba la vida y empecé a como sentir que me estaba quedando loco, empecé a tener una forma de trastorno obsesivo compulsivo, me sentía horrible, muy feo, la culpa me invadía, eh, me sentía muy, o sea, es un sentimiento horrible. O sea, después de que hice astrología y tarot, fue como empecé a sentir una carga espiritual muy negativa y muy fuerte, así como atacándome de que quítate la vida y quítate la vida y quítate la vida y me perseguía y no me dejaba en paz y estos pensamientos todo el tiempo que yo estaba tratando de como hacer cosas normales eran estos pensamientos intrusivos de las cosas más grotescas, pero así en mi mente todo el tiempo. Y sí, o sea, yo fantaseaba con ya que quitarme la vida. Entonces, pero no me atrevía porque de cierta forma tenía temor del infierno. O sea, decía, ¿qué tal si existe Dios? ¿Y qué tal si me suicido y es un pecado y ya no puedo volver? Entonces, de cierta forma, como a los 22, 23 que empezó a pasar esto, yo ahorita tengo 31. A esa edad yo decía como que, ¿qué tal si después regreso con Dios? O qué tal si, o sea, como que guardaba dentro de mí una esperanza así de qué tal si después Dios me perdona o qué tal si después me reconcilio con Dios. Pero era muy adentro de mí y no lo hacía consciente, simplemente era como que un deseo de poder tener como una esperanza todavía en Dios y sabía nunca, o sea,
sabía que Jesús era verdadero, pero como que no lo hacía consciente, no, estaba como sepultado desde los 12 años. Este, y sí, de hecho entré en otras religiones, como intenté meditación, yoga, psiquismo, un poco, no tanto, o sea, pero sí era como que no se me quitaba y seguían mis adicciones, diario estaba drogado, 2 veces al día, 2 o 3 veces al día fumaba marihuana y bueno, ya luego que empecé a entender que existen cosas espirituales que me estaban queriendo hacer daño, o sea, una vez busqué en la Biblia, dije, ¿qué dirá la Biblia de esto? De la astrología, por ejemplo, y vi un pasaje que decía, como, es Isaías 47, creo, del 13 al 15, que dice, que se levanten tus astrólogos, los que predican mes a mes, que se levanten y te salven de lo que ha de venir. Que dice, ellos mismos no se pueden salvar de las llamas. eh, y Sí, algo así. lo puedo leer. Ajá. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Y al final dice también, no hay nadie que te salve o algo así. Es como, lo leí y fue como, habré cometido el pecado imperdonable. Y fue como, o sea, en ese momento dije, no, tengo que pedirle a Dios perdón. Y en ese momento le pedí perdón a Dios, pero no le pedí perdón de todo lo que había hecho, sino solo de haber consultado la astrología, ¿no? El tema de la astrología. Entonces ese fue como, En parte porque te asustaste un poco, ¿no? De lo que ocurrió ahí, de esas tentaciones que estabas teniendo de suicidio. O sea, fue un poco también porque como que te asustaste, ¿no? sí, no, o sea, me asusté porque la astrología era exactamente, o sea, me estaba diciendo exactamente, pero también sabía que había mentiras dentro diseñadas para destruirme. Como la idea de que me decía, ah, sí, mira, todo esto es verdad. Y ya que te dice que es verdad, como que agarras confianza y después te dicen, y te vas a suicidar. Entonces es como que dices, ah, entonces si todo esto es cierto, entonces eso otro también debe ser cierto. Y tú mismo te predispones a eso, ¿no? Y empiezan estos pensamientos, pero también no siento que hayan venido de mí, siento que eran como voces que me atormentaban. O sea, no eran mías, era como externo, así, porque era todo el tiempo. Y cuando veo ese versículo, digo, no, si hay algo mal aquí. Y le pedí perdón a Dios y ya, o sea, fue como, ok, no lo voy a volver a hacer. Pero luego sí lo volví a hacer y volví a hacer tarot y luego hice peyote y en el peyote hicimos un ritual para consultar espíritus y venerarlos y un amigo recibía estos espíritus y estas voces y empezaba a hablar y así. Entonces, de ahí, después de eso, después de que consumí peyote, sí sentí que me iba a quedar loco porque ahí ya, o sea, fue mucho más fuerte de que sentir una presencia muy negativa, sentir que me estaban viendo, no poderme, o sea, no se me quitaba el efecto, me sentía que me iba a quedar loco, así, horrible. Y conocí a unas personas una chava que se quedó así también por lo mismo. Entonces tenía ya de por sí miedo. Pero bueno, ya como después regresé de la selva y empecé a estar en mi casa y una amiga, yo subí una vez a Instagram eh, una imagen de mí con un vestido. Ah, porque no te conté. Empecé a vestirme de falda desde la universidad. Empecé a ponerme falda como brasier y playera transparente de flores y con aretes y labial y me iba hacia la escuela y ya de por sí no tenía amigos, pues me valía si me seguían rechazando, yo me iba como, era como ya yo contra el mundo, ¿no?
Era como me vale, o sea, y me subía a mí mismo como en vestido bailando y así como de el género no importa y la anarquía y el comunismo y todo eso. Todo junto. Sí, 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 sí. Este, y entonces una vez que me subo a mí como con una foto con labial y eso, y pongo en mi historia ay, la iglesia católica y no sé qué, y nos odia y no sé qué cosa. Y tenía solo una amiga que era católica. O sea, de todos mis amigos, solo una persona era católica. Y ella me responde a esa historia y me dice algo así como de, oye, yo no soy el papa, yo no soy ningún santo, pero soy católica y como parte de la iglesia católica te quiero pedir perdón. Y no sé, me dijo algo así como de no me acuerdo qué me dijo exactamente, así como de Dios, Dios te ama, Dios no te ha abandonado, este, o sea, como de te pido perdón por el mal ejemplo de la gente que te ha hecho daño. Y no sé, o sea, me dijo así como de quiero que sepas que Jesús te espera, ¿no? Si algún día quieres regresar. Eh, y ya fue como, después de ese mensaje, bueno, yo dije así como como que lo necesitaba. Y ella no me dijo nada así como de condena, o sea, solo me dijo Jesús te ama y Él no te ha abandonado y te espera, ¿no? Este, ay, voy a poner mi celular porque ya se va. Este, y ya yo le respondí gracias, y como que en mi corazón algo se sanó, o sea, yo necesitaba eso, ¿no? O sea, necesitaba que alguien me dijera eso. Y pasó, y yo seguí mi vida normal, y luego como que de repente salía al mercado, iba con, no sé, estaba, no sé, en lugares así, y de repente alguien hablaba de Dios, o estaba en el tianguis y de repente alguien se paraba a hablar y decía, no, pues una chava, una señora que era católica también así de, no, pues en el tianguis no sé qué, y ya empezó la semana de no sé qué, y Dios, y así, o sea, y empezaba a hablar así casual de Dios, como que empezaba a notar semillitas o de repente veía un mensaje así, alguien subía algo de que Dios te ama. Este, y ya luego dije, creo que tengo que dejar la marihuana. Es un buen resumen ahí. No me lo esperaba así. Sí. No, porque es que yo era súper adicto. Y dije, no, yo creo que ya la tengo que dejar. Y dije, la voy a dejar y voy a dejarlo tal día, ¿no? Y ya, la dejé y pude dejarlo. Y ya no volvía, o sea, no volvía a tener la necesidad, no volvía a querer ni nada. O sea, me acuerdo que era como en diciembre, como digo, del 28 de diciembre la dejé y ya, nunca volvía a fumar. Y luego dije, voy a dejar el tabaco y ya, así, y lo dejé. Y como que de repente empezaron estos ataques de ira, o sea, como que de repente de la nada me empezaba a sentir súper enojado y empezaba, o sea, porque ya había dejado la marihuana y empezaba a tener estos ataques así de mucho, mucho odio, pero era tanto el odio que me enfermaba. Y una vez me acuerdo que me peleé con mi papá y estaba así como llorando y estaba súper así de que tenía ganas de matar, así horrible, ¿no? Como unos ataques de ira súper feos. Y fue una semana específica que me pasó eso. Y de tanto odio que sentía me encerré y me quedé así en mi cuarto. Y en esa noche yo soñé que me moría. Y cuando me moría, soñé que estaba como en mi casa, pero de noche, y yo estaba vagando como un espíritu inmundo.
y estaba como con toda la depresión, ansiedad, miedo, estrés, pero así tristeza, pero multiplicado, y sabías que esa condición era eterna, o sea, que ya no iba a regresar, que ya había muerto, que había muerto sin Dios y que ya no había vuelta atrás. Y entonces cuando despierto me doy cuenta que es un sueño y dije, necesito a Dios. Y bueno, en ese momento mi abuelita de niño me había regalado una cruz y ella ya había fallecido, ¿no? Pero yo dije, tengo su cruz, o sea, tengo la cruz que me regaló y entonces busqué en mis cajones así, encontré la cruz que me regaló y ya nada más la agarré y le dije a Jesús como de, eh, tú puedes perdonarme. Y ya nada más le dije como, o sea, fue la primera vez que yo abrí mi corazón hacia él y le entregué toda mi muerte, o sea, toda mi oscuridad. Y le dije como, ya no puedo más. Este, y le dije, pues, como que, o sea, lo único que quiero, o sea, no quiero nada, no quiero que me des nada, solo quiero que seas mi amigo. Este, o sea, solo quiero estar contigo y ya. Este, y ya me dormí. Y ya después, al siguiente día, ya me olvidé de eso y pues ya no pasó nada, o sea, yo ya me olvidé y seguí mi vida normal. Pero de repente como que algo cambió, o sea, como que yo ya no me sentía igual, o sea, esa muerte que yo llevaba cargando ya no estaba. Y empecé a sentirme como cuando era niño otra vez. O sea, empecé como a valorar la comida, el ver a la ventana y ver un árbol, y volví a sentir esa presencia de Dios, o sea, sentía como cuando era niño. Este, y simplemente fue como Dios me escuchó, ¿no? Y no, o sea, Él está ahí y ya. Fue como súper lento. O sea, yo en ese momento todavía no entendía qué era pecado, por qué era pecado, si no, si sí. O sea, yo solo decía como, pues no sé, o sea, yo estoy aquí, o sea, Dios me escuchó, ¿no? Y entonces después le empecé a preguntar, o sea, le empecé a preguntar cosas así de, ok, o sea, empecé a orar de nuevo en la noche, como lo hacía cuando era niño. Y empezaba a preguntarle, pues, Dios, ¿por qué odias a los trans, no? O por qué, no sé. O sea, mis preguntas así, ¿no? De que por qué, qué tienes contra los hombres, ¿no? Que se casan con otros hombres, o no sé. Y empecé a preguntarle, ¿no? Así de Dios, pero ¿por qué? O sea, la atracción al mismo sexo, el pecado y no sé qué. Y solo fue así, ¿no? De preguntarle y pedirle por sabiduría y decir, bueno, él me va a responder. Pero ya no era, o sea, yo cuando estaba niño era como, ah, Dios ya me condenó. Entonces, pues yo voy a seguir haciendo mi vida y no me importa, ¿no? O sea, no buscaba una respuesta, no buscaba, bueno, no le preguntaba a Dios así con una buena voluntad, simplemente no le preguntaba y ya. Y en este momento, cuando empecé a ver que Dios me estaba sanando y me estaba quitando todos estos pensamientos y toda esta depresión, este, dije, ok, entonces, ¿por qué es pecado? ¿O por qué está mal? ¿O por qué tal cosa? Y así le preguntaba, pero yo quería entender y quería que me explicara, o sea, quería que me dijera así de, pues su perspectiva. Y entonces empecé a leer, pues, versículos de la Biblia, empecé a buscar en internet, empecé a ver canales católicos, empecé y no, encontré un canal muy bueno que siempre lo digo, pero se llama Ascension Presents, no sé si lo ubicas, es, es en inglés, ¿se escucha? Perdón.
Perdón, es que tengo yo el micro quitado. No lo conozco. Entonces, sí es Ascension Presents. Y entonces suben videos y ponen en el título como de, ¿qué dice Dios sobre no sé, tal cosa? Ujú. La atracción al mismo sexo, o la identidad de género, o el aborto, o lo que sea. Y empiezan a hablar y empiezan a citar versos y todo eso, pero lo hacen con mucho amor. O sea, empiezan a decir. Entonces, lo que empecé a entender, o sea, lo que compartían es que todos tenemos una cruz, ¿no? Eh, Dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y nieguese a sí mismo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Entonces lo que un video decía era, o sea, siempre lo decía con muchísimo amor, con muchísimo respeto, con muchísimo, no sé cómo, sí, no sé, son personas muy, muy buenas, me ayudaron mucho, como de, todos tenemos tentaciones, o sea, todos tenemos atracción a cosas que son pecado, pero la atracción en sí no es el pecado, porque tú no te defines por tus atracciones o por tus tentaciones, sino por cómo Dios te creó. Y bueno, la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, como hombres y mujeres creados en su imagen y semejanza. Y entonces en un video de identidad de género decía, si una persona se siente mujer, eso no la hace mujer, no la deja de... O sea, si yo soy hombre creado en imagen y semejanza de Dios, pero me siento como una mujer, o me siento indigno, o me siento, bueno, no sé, me siento triste, o me siento enojado, o cometo un pecado, eso no cambia mi dignidad ni la forma en la que fui creado, porque la forma en la que fui creado está en mi ADN, o sea, no depende de mis emociones, mis gustos, si la gente me acepta o no me acepta. Y lo que yo estaba buscando antes era, pues, buscar mi identidad de cómo me sentía y de cómo los otros me veían, o de cómo los otros me apreciaban o no. Pero ahorita yo entendí que mi identidad, por ejemplo, el ser hombre, no depende de mí. O sea, yo no tengo que hacer nada para ser hombre, porque yo no me sentía hombre, sino que yo soy hombre porque Dios así me creó y está esa identidad fija en él, porque está en mi ADN y ese ADN no cambia y Dios no cambia, o sea, y mi identidad en él no cambia porque él es eterno y no cambia. Entonces, no depende de mí. Y bueno, esa fue una cosa muy importante que aunque suene muy obvia, yo no la entendía porque yo, pues sí, no sabía de dónde venía mi identidad y mi valor o mi dignidad. Yo no sabía que, o sea, pues es eso, ¿no? Como Dios, de Él viene nuestro propósito, nuestro valor, nuestra dignidad, o sea, la razón por la que Él nos creó, pues Él tiene un motivo, ¿no? Tenemos virtudes y talentos y no somos accidentes, no estamos aquí nada más como porque sí, ¿no? Y cómo en él podemos entender y conocer nuestro propósito, porque pues él es nuestro diseñador y cómo nuestra identidad en él va más allá de nuestras tentaciones, de nuestros deseos, de nuestros gustos, de todo eso. Y un ejemplo muy obvio que pues sí, también me ayudó fue como si un pájaro se siente, o sea, imagínate que yo diga, esta mano siento que no es mía, ¿no? Entonces me la voy a cortar. Pues obviamente no, o sea, esta mano sí es mía y es parte de mi diseño, ¿no? Pero si me la corto, no estoy acercándome a mi verdadero diseño, sino que me estoy alejando. O sea, estoy rechazando mi verdadera identidad.
Y lo mismo con las operaciones transgénero que se quitan ciertos órganos así. No estás aceptándote a ti mismo, estás negando tu identidad verdadera. Y luego el tema de la atracción y todo eso, una persona que, pues él está casado y tiene hijos y, o sea, él tiene atracción a las mujeres, ¿no? Pero él decía en este video como de, sí, la Iglesia Católica enseña que pues el diseño del matrimonio es especial, es para un hombre y una mujer, y no todos somos llamados al matrimonio. O sea, el matrimonio no es un mandamiento, no es una obligación, es un don, es un regalo. Ves que Mateo dice, ¿no? Como de, hay eunucos que fueron hechos eunucos por el hombre, o que nacieron eunucos, o que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino. Y eunucos es una palabra Así que, es. que habla de una persona que se abstiene de tener relaciones o de casarse. Y él decía, el que quiera aceptar esto, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces dice Jesús, ¿no? Porque, y esto lo dijo Jesús porque unos que estaban con él se estaban quejando de que no podían divorciarse y casarse con otra mujer. Y estas personas que se quejaban del diseño del matrimonio, Jesús les dice, es que el matrimonio no es sencillo y no es para todos. Requiere también una cruz, o sea, un hombre que se casa con una mujer va a tener también que negarse a sí mismo, va a tener atracción a otras mujeres, pero bueno, entonces es él, como que en este video él se puso a sí mismo como el ejemplo y dijo, a ver, si yo salgo y veo en la calle un anuncio de una mujer con poca ropa, Jesús dice, ¿no? Que si yo la miro con lujuria, eso ya es pecado mortal y me lleva al infierno. Y yo tengo atracción a las mujeres y ver a una mujer con lujuria ya es ocasión de la muerte eterna. Entonces yo también tengo una cruz, pero el problema, ajá, es como, no porque yo tenga atracción a las mujeres, yo voy a poder codiciarlas y va a ser algo bueno, porque yo no fui creado para eso. Aunque yo tenga el deseo, esa no es mi identidad verdadera, porque las personas pues tienen dignidad. Y entonces nuestros deseos, del de todos, pues tenemos deseos buenos que vienen de Dios cuando están conectados con su voluntad. Y también tenemos deseos malos cuando nos separamos de su voluntad. Y él dice como que a todos nos pide tomar la cruz y negarnos, porque todos vamos a tener deseos que negar. O sea, y esto es algo muy importante porque en el movimiento LGBT y todo eso te dicen, acéptate a ti mismo. Pero Jesús dice, niégate a ti mismo. Y cuando yo he hablado con algunas personas que me dicen, no, es que Jesús sí promueve, nunca habla del matrimonio, nunca prohíbe el matrimonio LGBT, y yo les digo, ¿cómo? O sea, eh, pero bueno, esa es otra plática, ¿no? Y ellos me dicen, no, y yo les muestro este verso que les digo, a ver, porque me dicen, no, es que Dios nos llama a amarnos y a aceptarnos como somos. Y yo, o sea, sí, a amarnos como somos en Él, ¿no? Pero también nos llama a negarnos. Y cuando les muestro ese verso, como que no saben qué responder. O sea, bueno, porque literalmente dice eso, ¿no? Como niéguense a sí mismos y no solo como a ustedes LGBT, ¿no? Sino a todos. Entonces, bueno, de ahí después me di cuenta en Mateo 19 que Jesús mismo pasó por tentaciones del enemigo. Él no tuvo el deseo, la concupiscencia como nosotros lo tenemos, pero el enemigo llegó y lo intentó tentar, ¿no? Entonces su caso, o sea, él mismo resistió el pecado, así como nosotros nos llama a resistir el pecado también. La escritura dice que fue tentado en todo. Ajá, pero sin pecado. Entonces, ahí, ese fue eh, una parte muy importante para mí porque yo pensaba que mis tentaciones ya eran pecado.
O sea, que pasar por una prueba, pasar por un deseo, pasar por una tentación, sin participar en él activamente, ya era en sí pecado y ya era mi identidad. Entonces, como que Dios me ayudó a entender a través de este canal, ¿no? Y estas personas y la escritura, que mi identidad no está en mis deseos ni en mis tentaciones, y la diferencia entre tentación y pecado, que es algo muy básico, pero que realmente para mí era algo que yo no entendía y que siento que mucha gente todavía pues no entiende bien, porque pues puede ser complejo, ¿no? Este, y luego yo le decía a Dios, a ver, como por qué el contenido explícito es pecado si no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? O sea, nadie se da cuenta, ellos lo hacen por voluntad, reciben dinero, como los que hacen contenido explícito y lo que sea. Y le preguntaba mucho así de que Dios, pero ayúdame, ayúdame a entender y no entiendo así. Y pues, ajá, un día me ayudó como a entender cuando yo vi a una persona en la calle, simplemente tuve este pensamiento, como este sentimiento, o este pensamiento así como de esa persona, tú la estás viendo como un pedazo de carne, ¿no? Un chavo que pasa en la calle y que me parece atractivo, y lo primero que pienso es, ah, ese es un pedazo de carne, ¿no? Como lo voy a mirar de arriba abajo, etcétera. Y entonces este pensamiento era como de, tú piensas que esa persona es un pedazo de carne, pero lo que no te das cuenta es que esa persona está creada a imagen de Dios. Y tú estás usando la imagen de Dios para tu lujuria. Estás usando la imagen del Dios que tú dices amar y estás usando, ajá, la imagen de Dios y usando esa imagen para tu placer carnal. Y, ajá, ese fue como el momento que fue de ahí en adelante, ya dejé también o sea, el contenido explícito. Desde ese día ya no pude volver a ver videos y porque siento que Dios lo arrancó de la raíz, que era cuál era la forma en la que yo veo a la gente, porque yo la veía a partir de mis deseos en vez de la verdad de Dios, ¿no? Como y no es que mis atracciones se hayan quitado, no dejé de tener atracción al mismo sexo, pero lo que entiendo es como Dios me pide negarme y la forma de negarme es arrancar el ojo. O sea, en Mateo 5 dice eso, ¿no? Que es voltearte a otro lado. O sea, eso, ¿no? Como que si pasa una persona y me parece atractiva, me volteo a otro lado y pienso en este versículo de esa persona está creada en imagen y semejanza de Dios. O bueno, en imagen de Dios, ¿no? Imago Dei. Y cuando pienso en eso, se, se va. O sea, bueno, como que dice en la Biblia también, ¿no? Como de resistan al enemigo y él huirá. Y Y bueno, esa cruz Dios nos la pide a todos porque a mí me gustan las mujeres, pero Dios me pide lo mismo. Me ha llamado al sacerdocio, estoy en el seminario y pues yo no soy asexual, evidentemente. Y esa negación también la tengo que hacer, exactamente igual que la tuya. Yo creo que esto es como muy importante. Me parece que, me parece que cuando hay herejías, cuando hay personas que quieren cambiar la moral de la iglesia, destruir la iglesia, cambiar lo que la iglesia enseña sobre la sexualidad, lo hacen también como respuesta a un silencio generalizado que ha habido durante muchísimo tiempo, que yo creo que no es positivo. O sea, por eso también he querido entrevistarte, porque me parece que esto es algo que cualquiera que sepa de doctrina pues le parece normal, todos deberíamos saber que las tendencias per se no son pecado o que se puede ser santo y célibe o cualquier cosa de estas, lo sabemos todos, ¿no? Pero parece como que no se habla de ello. Y eso lo que produce es que muchas personas se sientan solas, se sientan abandonadas o que la iglesia no les quiere o que Dios no les quiere y esto no puede ser. Esto, o sea, esto no puede ser. Esto es un tema del que habría que hablar muchísimo más, porque mm, ya te digo, ahí hay como hay una incomodidad en hablar del tema que entonces
hay gente que se queda descolgada y eso no puede ser. O sea, y eso no puede ser. Y por eso yo también creo que agradezco mucho, como es protestante también, el hecho de que se le dé tanto valor al celibato en la religión católica, porque aquí es donde puedes ver también que tiene su propósito. O sea, un protestante que no se casa es un protestante muy raro. Y piensan, pues algo tendrá, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que el celibato es un llamado de vida también y es una oportunidad que Dios nos da de vivir una vocación de vida más perfecta, eso ya para empezar, y después, pues, que nosotros tenemos un sentido en el sufrimiento, podemos hacer un ofrecimiento de nuestras penitencias, colaborar de la economía de la salvación, nosotros podemos ofrecerle al Señor ese dolor para que Él lo transforme en gracia para otras personas. Entonces, todas estas cosas son importantísimas de tener en cuenta. Sí, 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 y aparte, como el celibato en sí mismo, pues el 1 Corintios 7, ¿no? Que dice que es un don y que es incluso mejor que el matrimonio. Ujú. O sea, que no todos son llamados a eso, pero que es incluso mejor porque te puedes dedicar completamente a Dios y puedes dedicarte, o sea, y aparte yo decía, no, bueno, ahora ya no voy a poder amar, pero Dios no me pide no amar, lo que me pide es no cometer adulterio y lujuria. O sea, lo que yo estaba haciendo no era amor ni amar, sino lujuria, era lujuria. Y yo ahorita puedo amar, pero puedo amar de la forma que Dios diseñó que yo ame, ¿no? Como las amistades con otras personas, puedes expresar el amor en la amistad, en la familia, en la ayuda a las personas necesitadas o quien sea, como el amor Jesús no se casó y Él es el amor encarnado y Él dio su vida por nosotros y Él mostró, esto fue como que algo que yo no entendía, que en este canal decían mucho, ¿no? Como de Jesús mostró su amor en una cruz y es lo que tú dices, que Él mostró su amor en el sufrimiento, en el martirio, o sea, en una cruz no es la forma que nosotros pensamos que alguien puede amar, ¿no? Pero él dice, nadie tiene mayor amor que este, el que dar su vida por sus amigos. Entonces Dios no me pide no amar, simplemente me pide amar, ¿no? como el verdadero significado del amor, que primero está en Él y también está en el prójimo. Entonces sí, sí, esta idea del amor y del sufrimiento necesario para el amor, porque siempre que amamos vamos a sufrir, ¿no? Como Jesús amó y sufrió en este mundo, ¿no? En este mundo. De hecho, hay una cita de San Bernardo de Claraval que dice, ay, ya se me olvidó, dice, de la tierra, creo que dice, de la tierra al cielo hay un río o hay un lago, y para cruzarlo hay una barca. Ah, no, espérate, ya me acordé. Del cielo a la tierra hay un río que se llama sufrimiento, y para cruzarlo hay una barca que se llama amor. Entonces, sí, en este mundo vamos a sufrir, pero qué es lo que nos ayuda a poder cruzar ese río del sufrimiento? El amor. Y si no tuviéramos amor, pues no sé, no podríamos cruzarlo, ¿no? Por eso dice Jesús que no sé muchas cosas de, pues sí, de cómo tenemos que unirnos a Él, porque yo antes como protestante, bueno, porque, bueno, o sea, resumen, primer año fui católico, de mi conversión fui católico y luego empecé a ver videos evangélicos, luego me volví evangélico y ahorita regresé al catolicismo y ya nunca me quiero salir y ahorita pues ya la gente, obviamente muchos me llaman
de todo, ¿no? Porque idólatra y lo que sea. Pero también Bienvenido. sí, A mí me llama la atención porque te he visto ahora en Instagram, que pondré los enlaces a tus redes debajo, pero me llama la atención que estás haciendo un poco de apologética patrística. Entonces no sé si es que te fuiste de la Iglesia Católica porque no te explicaron y luego descubriste o no, no sé exactamente cómo fue eso. sí, sí, me fui porque no entendía muchas cosas y ahorita ya las entiendo. Y lo que a mí me gustaría es que otra gente las entendiera. O sea, sobre todo a lo mejor mi contenido ahorita está muy enfocado en los malos entendidos que yo pensaba del catolicismo, tratar de explicarlos como a mí me hubiera gustado que me explicaran, que Mm. obviamente no lo hago bien, o sea, no, bueno, digamos que a veces, o sea, yo creo que necesitas mucha preparación para hacerlo bien, ¿no? Como se debe, o sea, A mí tus vídeos de Instagram me gustan mucho, me parecen súper interesantes. gracias. Pero pues igual, o sea, con la actitud necesaria, o sea, como con amor, hay veces que luego o sea, a mí me falta, ¿no? Como la empatía, el amor, de que la paciencia, Bienvenido también, bienvenido. sí, sí, porque, pues sí, a veces luego se ponen muy violentos los comentarios de los dos lados y digo, no, así no van a resolver nada. Pero sí, me salí, volví y ahora que estoy en este proceso, también entiendo esa parte de la unión a Jesús en su sufrimiento, porque, bueno, lo entendí con Santa Faustina, que ella dice que su amor tenía que ser perfeccionado en el sufrimiento y ella tenía que unirse a él en la cruz. O sea, y esto lo vemos en la vida de muchos santos, ¿no? Como, pero lo que te iba a decir es que yo no veía eso o no entendía eso en el protestantismo porque creo que tú igual has hablado en eso en algunas entrevistas de que se tiene los ebionitas, ¿no? ¿Dijiste? No, son los ebionitas que predicaban este evangelio de prosperidad, Ujú. donde pues no tiene sufrimiento y Dios te vino a dar como para que todo fuera, Bienestar, sí, ¿eh? bienestar. Anda, Es como desarrollo personal o psicología de autoayuda, pero con un barniz religioso. sí. Entonces muchos piensan que acercarte a Jesús va a ser, todo o sea, sí es hermoso, es lo más hermoso que puedes vivir, pero vas a sufrir mucho, o sea, vas a ser odiado, vas a ser, no sé, Dios te va a dar tu cruz y vas a tener que tomarla. Entonces, pero ese sufrimiento es redentivo y te une más a Jesús y tiene un propósito. Entonces, a veces cuando pasamos por momentos difíciles, podemos encontrar ese sentido en la cruz, ¿no? Como pues sí, como en la forma que Dios lo usa para santificarnos, purificarnos, como dice también Santiago, creo. Santiago dice eso, ¿no? Las pruebas de fuego que nos purifican. Entonces sí, muchas cosas. Y pues sí, al final, por ejemplo, también entendí, había un pasaje en Proverbios, que es Proverbios 4:23, creo, y dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y entonces, ¿te acuerdas de bueno, el primer novio que tuve, ¿no? Yo le entregué mi corazón, le entregué todo, ¿no? Y me ilusioné y le entregué toda mi vida y mi esperanza a esa persona a los 13 años, ¿no? Entonces dice ese proverbio, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, lo que Dios me está pidiendo es no entregar mi corazón de esa forma o sea, a una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona es imperfecta y esa persona me va a traicionar. Y luego, y si yo me uno como románticamente y luego esa persona me rompe el corazón, del corazón mana la vida y toda mi vida va a estar mal. Y eso fue lo que me pasó. O sea, de ese momento de me rompen el corazón y yo tenía mi esperanza en eso, pues obviamente toda mi vida se fue a la basura.
Y luego, pues yo finalmente me di cuenta que ya no quería volver a lo mismo. O sea, porque después, o sea, en ese primer año yo no entendía todavía y tuve un novio y según íbamos a casarnos, porque según yo sí me podía casar con un hombre mientras fuera en la iglesia, ¿no? Yo no entendía. Y después, pues Dios me ayudó a entender que pues el diseño del matrimonio, pues sí, es hombre-mujer, es como un árbol, tiene ramas y tiene un tronco y da un fruto, ¿no? O sea, es un diseño vivo. Pero si tú cambias el orden, ya no da vida, ya da muerte. Por ejemplo, dos hombres, pues enfermedades, transmisión sexual, no es natural, causa pues muchas cosas como incontinencia o ya sabes, o sea, es como no es natural, no es, el testimonio de la vida, de cómo somos creados, no da testimonio de ese diseño, ¿no? Sí fue difícil para mí entender eso, pero cuando estaba teniendo este novio, como que notaba que él me quería convencer de cosas, manipular, y ese versículo fue muy importante en ese último tiempo, que como que me ayudó a poner mi esperanza total en Dios, así de, yo sé que Dios me pide esto para cuidar mi corazón, porque sé que si mi corazón está puesto en Él, va a estar a salvo y nadie me va a hacer daño. O sea, puedo sufrir, puedo morirme, lo que sea, pero mi corazón está a salvo en Él, ¿no? O sea, mi esperanza está en Él, no está en este mundo. O sea, sí está en cierta forma como, o sea, tengo una vida, tengo un propósito en este mundo también, ¿no? Pero digamos, la esperanza eterna, pues está en Jesús, o sea, en su voluntad para mí, para mi vida, no sé cómo explicarlo. Eh, y ves que dice en una parte de los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo, y dice, no guarden para sí tesoros en la tierra donde la polilla corroe y donde el ratero viene y roba, Ujú. porque donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón. Y repite lo mismo el corazón y luego dice, guarden los tesoros en donde ni la polilla, ni el óxido, ni el ratero pueden robar ni pudrir. Porque donde esté tu tesoro está... Ajá. Entonces, si tu corazón y tu tesoro está puesto en lo eterno y lo que importa, tu vida va a estar bien y vamos a tener como, sí, tribulación y todo eso, problemas, pero al final también Dios nos da su paz, su consuelo, nos da los sacramentos, nos da comunidad, nos da sabiduría, muchas cosas, muchos regalos muy bonitos. Sobre todo la Eucaristía ahorita últimamente es lo que más me ilusiona y como que nunca me quiero apartar de eso. Pues más o menos ahí, Pues sí, Bernardo, merece la pena decirle que sí a Jesús, merece la pena poner nuestra vocación, nuestra forma de vida con vistas al cielo, merece la pena ayudarle a Jesús a cargar la cruz, aunque sea un poquito, solo un poquito, para que a él le duela un poquito menos y a mí un poco más, y entonces yo sea un poquito menos yo y un poquito más de él. Em, es precioso tener la oportunidad de tener los sacramentos, es precioso ver que no estamos mal hechos, sino que somos como Dios ha querido que seamos y tenemos cada uno pues las limitaciones que Dios ha permitido que tengamos para tener una oportunidad de darle mayor gloria. Eh, tienes un testimonio precioso, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y perdón, que me estoy emocionando un poco, ¿eh? Bueno, de verdad, te agradezco mucho tu historia, es una historia pues del amor de Dios en ti, nada más. Pues de verdad, muchísimas gracias Bernardo y seguimos hablando. Cuídate mucho. sí, gracias a ti, Samuel.